Berlín, 1945. Después de años de humillación y sufrimiento, Rusia finalmente había logrado derrotar a la gran potencia germana. El imperio alemán, que había destruido a la nación rusa durante la Primera Guerra Mundial y esclavizado a los pueblos eslavos, había caído al fin. Una nación que, desde la Guerra Civil Rusa, parecía destinada a quedar rezagada como un poder secundario y en decadencia, se había levantado nuevamente. Todo esto fue posible gracias a nuestro gran Boris Savinkov, quien, tras grandes esfuerzos, logró ganarse el poder y el apoyo del pueblo ruso, culminando con la captura de Berlín. Pero, ¿cómo sucedió esto? Nuestra historia comienza en otoño de 1914. Muchos rusos todavía lo recuerdan con nostalgia, y a decir verdad, ¿cómo no hacerlo? Los festejos y los primeros tambores de guerra en más de una década aumentaron la moral de nuestro pueblo. Nuestro objetivo en ese entonces era noble: proteger a nuestros hermanos eslavos del imperialismo germano. El zar llamó a la movilización total, que supuestamente nos aseguraría la victoria. Arremetimos un golpe certero en tanto el imperio austriaco como en la nación germana. Es así como fuimos llamados en la guerra. Nuestra iniciativa tuvo sus frutos al comienzo, pues sobre todo en el imperio austriaco, quienes les dimos un golpe letal en Galicia, y por si fuera poco también logramos avanzar en el imperio alemán. Todo parecía ir perfecto, y apuntaba que sería una rápida y grandiosa victoria que le devolvería el honor a nuestro pueblo. Sin embargo, creo que es claro qué fue lo que pasó. El águila alemana contraatacó, dándonos una derrota en Prusia, un golpe del cual nuestro ejército jamás se recuperaría, dando una iniciativa al águila alemana. Lo que siguió después no tiene descripción. Animales salvajes, enfermedades, escasez fue lo que caracterizó el resto de nuestra estancia en la Gran Guerra. Un espectáculo de sangre, muerte y destrucción que se encargó de matar la poca alma que nos quedaba. Compañeros tuvieron que ver amigos y familia, nuestros muertos, las formas más espantosas imaginables, mientras aún tenían que ir al frente, mientras escuchaban en su cabeza la agonía de sus hermanos rusos. Не могу! Никак! Что ж творится-то? Что же такое творится-то? Я не слышу! Я не вижу ничего! Помогите! Хватит! Не надо! Пожалуйста! Все! Хватит! Не стерплю больше! Спятили все! Спятили! Вернуться нужно! Нельзя же здесь помирать! Sin embargo, a pesar de esto, no todo parecía estar perdido, pues habíamos conseguido mantener la línea del frente durante gran parte del conflicto, lo cual no era poco, pues con el bloqueo de Gran Bretaña, Alemania poco a poco empezaba a cansarse, por lo que solo era cuestión de tiempo antes de que nuestro sufrimiento diera frutos y pudiéramos después de tanto ponerle fin a esta guerra y salir victoriosos, o al menos eso es lo que me gustaría decir.
al parecer, hay algunos que no estaban a favor no solamente con el gobierno, pero también con la guerra en sí misma. Estas larvas se escabulleron en la sociedad rusa, infestando todo, desde soldados, población y hasta gobernantes. Los gritos de internacionalismo e igualdad, despreciando todo lo que era parte de la propia nación y sus costumbres. Todo esto quedó claro cuando en un acto que perseguiría a Rusia durante casi toda una época, el humillante Tratado de Brest-Litovsk sería firmado, no solo dando una deuda enorme, sino que también nos separaría y dividiría a los pueblos eslavos. Y los rojos no solo estuvieron de acuerdo en esto, sino que no hicieron casi nada para parar tal humillación. Por suerte, había unas figuras dentro de Rusia con un poco de sentido común que estaban dispuestas a devolver parte del honor a Rusia que los rojos nos habían arrebatado hace tanto tiempo. Sin embargo, de sus avances todavía no había algo que los pudiera destruir, hasta que algo que solo puede ser llamado como el espíritu de Dios y del pueblo ruso, en un acto de poca dignidad que le quedaba, hizo algo que debió haber hecho hace mucho tiempo: mandar al traidor 3 metros bajo tierra. Sin su zar rojo, los bolcheviques no pudieron recuperarse de tal golpe, por lo que, conforme fue pasando el tiempo, estos empezaron a perder, luchando de manera cada vez más y más fanática, hasta que, después de tanto sufrimiento ruso, la bandera blanca se alzó sobre Moscú, haciendo que Eurasia pudiera descansar al fin. Sin embargo, a pesar de esto, la situación de Rusia estaba lejos de ser ideal, pues no solamente el país había quedado devastado, sino que también el Tratado de Brest-Litovsk no cambió. Alemania nos forzó a seguirlo, sin importar que no hayamos sido nosotros en firmarlo en primer lugar. Por no hablar claro, la situación política del movimiento blanco no era un movimiento unificado. Su facción estaba compuesta de republicanos, socialdemócratas, zaristas, militares blancos, cada uno con sus respectivos representantes y luchas de poder. A pesar de esto, hubo un hombre que se destacó entre estos, que dirigiría a Rusia durante más de 2 décadas. Su nombre era Alexander Kerensky. Para entender la importancia de Alexander Kerensky, primero tenemos que comprender los primeros años turbulentos de la reforma de la República Rusa. En 1920, con la República Rusa recién formada, se escribió una nueva constitución, en la cual ya no vamos a andar en ella después, pero por ahora solo importa saber que el cónsul estatal escogió como presidente de la República Rusa Sergei Sazonov. Trató de estabilizar la situación, pero esto era casi imposible. La tierra quedó devastada con la guerra civil. Muchas zonas se volvieron señores de la guerra, por no hablar que el intento de sacar la distribución de tierras terminó en un caos absoluto, provocando hambrunas generalizadas. No es de extrañar que ante esta situación el propio Senado, con lo conservador y oligarca que era, escogió a otra persona. Su nombre era Kerensky. Kerensky era un hombre curioso. Nacido en 1881, su figura es un símbolo de decadencia para algunos y para otros un humilde profesor demócrata. En su juventud tuvo tendencias con partidos bolcheviques, incluso siendo un antiguo amigo del propio Lenin. Sin embargo, conforme fue creciendo, llegó a la conclusión de que el socialismo solo se podía ser alcanzado por medidas democráticas. Es por esto que cuando fue la Weltkrieg, él formó parte de la oposición del Partido Demócrata en el Duma. De manera que, cuando fue la primera revolución y se instaura el gobierno provisional ruso, donde él fue presidente, pero fue depuesto tiempo después por los comunistas. Es así como en 1924 está de vuelta para gobernar una vez más. Sin embargo, alguien no estaría muy contento de esto. Alexander Kolchak, el general en jefe de la guerra civil rusa en el ejército blanco, demostró descontento y miedo ante el gobierno de Kerensky,
siendo un gobierno blando y a sus ojos reconciliador con el imperio alemán. Era algo que éste no se podía permitir. A pesar de esto, él no fue el primero a unirse a la conspiración, pero el golpe lo necesitaba por ser la cara política más grande contra el gobierno de Kerensky. Sin embargo, a pesar de esto, las motivaciones para el golpe eran extremadamente diversas y grandes. El golpe se dio el 14 de julio de 1924, un poco tiempo después de que Kerensky asumiera el poder dentro del Parlamento. El golpe al principio fue perfecto, tomando unos puntos importantes en Petrogrado y tomando el Duma, es decir, el Parlamento. Sin embargo, esto no salió exactamente como Kolchak pensaba, pues muchas partes del ejército ruso decidieron no unirse al golpe, sin mencionar el pobre apoyo de la población, que en su mayoría apoyaba a Kerensky. Pero el golpe final fue la negativa del segundo general al mando, Kornilov, de unirse. La historia oficial dice que Kornilov no se decidió unir como represalia a Kolchak por no haber sido elegido él como representante del gobierno en la guerra civil rusa. Sin embargo, algo más plausible es que los propios generales blancos decidieran no apoyar a Kolchak debido al miedo de que una Rusia demasiado antialemana no sería de lo mejor con el estado actual tan débil y deplorable. Es por esto que el golpe terminaría fallando y dejando de lado a Kolchak. Sin embargo, esta escaparía yéndose a Vladivostok. Ante esto, las potencias extranjeras trataron de aprovecharse, recibiendo así Kolchak el apoyo de tanto Japón como Alemania, provocando que se generara una zona autónoma dentro de la propia Rusia, que tendría consecuencias devastadoras para más tarde. Es ante esto que ahora Kerensky, sin opositores, trató de poner a prueba su nueva política económica. Aseguró consolidar su poder, cambiando el nombre del consulado estatal al Senado, teniendo una gran parte del bastión conservador aristócrata, que hacía imposible cualquier cambio de gobierno radical. Kerensky trató también de hacer una reforma agraria, con un éxito relativo, lo que ayudó a que la situación se estabilizara. Sin embargo, su dependencia extrema al capital alemán lo llevó a tomar medidas proteccionistas, pero esto no resultó como lo esperado. Es así como en un acto de desesperación decidió empezar a importar bienes de primera necesidad a los Estados Unidos. No hay nada que pudiera salir mal de esto, ¿verdad? Same winter, the richest country in the world began a bitter journey downhill. The economy plummeted into the depression. Es así como la crisis del 29 golpeó a Estados Unidos, provocando un colapso en la economía rusa, pues estos, al pasado a depender de Estados Unidos, no podían continuar de la misma manera, con Estados Unidos y su mercado completamente destruidos. Es así que Kerensky hizo algo extremadamente polémico en la conferencia de Berlín de 1930. Se puso a rogar como un pobre perro para que abrieran de nuevo el comercio a Rusia. No es tan difícil pensar que se vendería después de esto. Kerensky, el que iba a ser el salvador de Rusia, terminó siendo nada más que un demócrata, cobarde e inepto. Pero ¿realmente podemos culparlo? Después de todo, ¿qué se podía hacer en esta situación? ¿Qué haces cuando todo tu país es un desastre? ¿Queda algo de aquel joven inspirado y revolucionario? Creo que no hay forma de saberlo. Lo único que se puede saber es que hay una frase que encaja perfecto para él. No un buen hombre debe ser un buen rey. Lo siento, Kerensky, le fallaste a Rusia. Sin embargo, con todo esto no parece haber que haya una verdadera salvación para la tragedia rusa, pues ya todos han quedado en evidencia, los rojos, que han demostrado que no les importa vender la patria con tal de hacer su gran revolución, dejando de lado a la propia Rusia en un segundo plano. Los socialdemócratas, que parecen ser la mejor alternativa, pero que son demasiado ineptos y cobardes para hacer algo.
y los orgullosos militares blancos, que aunque dicen ir a favor y luchar por la patria y sus viejos valores, no les importa en realidad nada más que su propia gloria personal y prestigio, no teniendo un problema en traicionar a Rusia de ser necesario para salvarse. Lo siento, Rusia, pero creo que no hay esperanza. Pero, ¿qué hay de esos cantos de los eslavos que van desde los rusos blancos, los pequeños rusos, los grandes rusos, que aún sueñan con un estado eslavo, libre y fuerte, lejos del águila alemana? Sin embargo, ese parece un sueño para este punto, bastante distante. A menos que exista un hombre fuerte, decidido, valiente, capaz, y que ame a Rusia con todo su corazón. Si tan solo existiera. O espera, ya existe. Boris Savinkov, nacido en 1871, pasó gran parte de su juventud siendo un terrorista en nombre de los socialistas. Sin embargo, lo terminaría abandonando y volviéndose ministro de armamento y mano derecha del gobierno de Kerensky, obteniendo poder desde las sombras. Sin embargo, con el golpe de estado de Kornilov y la llegada de los rojos, perdió su poder. Aún así, en Moscú formó una resistencia que facilitó su captura más tarde. Sin embargo, ser socialista en el pasado no hay que engañarse, pues conforme fue pasando el tiempo, su retórica fue pasando a una más autoritaria y nacionalista, y hasta cristiana. Con elementos socialistas en el tren agrario, logró subir al poder luego del radicalismo que surgió por la pérdida de parte de Siberia tras el golpe de estado de Kolchak. Con una coalición de partidos socialistas y parte de la derecha del Partido Socialdemócrata alejada de Kerensky, sin embargo, él abandonó el Partido Socialista debido a su retórica nacionalista y autócrata. Lo llevó a perder las elecciones de 1932. Aunque su subida al poder es difícil, esta quizá podría ser la última esperanza de Rusia. De cualquier forma, no hay nada que parezca romper el status quo, al menos en el corto plazo. El Senado oligarca y conservador respalda a Kerensky, y si ninguno de los partidos ganaron suficiente poder, de momento, el status quo... Un 6 de enero de 1936, Kerensky fue al Senado. Como de costumbre, se vistió, salió y caminó. Lo que no sabía es que en la calle se encontraría a Pavel Korkulov, uno de los miembros del brazo armado del partido de Savinkov, que, como si fuera obra del propio Dios, resultó la oportunidad perfecta. Lo que siguió fue un caos absoluto en la política rusa. La coalición de conservadores y socialdemócratas se rompió por completo, y el que quedó como presidente fue el vocero del Senado, Dmitry Romanov. Sin embargo, es de vital importancia para el Senado que si quieren evitar un golpe de estado militar, deberán hacer elecciones rápidas, justo lo que Boris Savinkov necesitaba. Con lo que pasó, los radicales empezaron a hacer sus movimientos, haciendo un movimiento socialistas como paros nacionales generalizados. El gobierno no le quedó de otra que tratar de hacer un trato con estos. Claramente, Boris Savinkov no desperdiciaría esta oportunidad de ganar poder. Es así que, indignado por el trato que hizo el gobierno con los socialistas, Boris Savinkov inició una marcha en Petrogrado, con el fin de banear los partidos socialistas. Aunque el gobierno trató de razonar con eso, no impidió que la marcha llegara hasta el Palacio de Invierno. A partir de ahí, el gobierno empezó a temer por otra revolución, por lo que tenía dos opciones: o mandar el ejército, o negociar con ambos bandos. Es así que para evitar un baño de sangre y darles demasiado poder a los militares, el gobierno tomó la decisión de llegar a un acuerdo con ellos. Para este punto, las elecciones eran completamente libres, en las cuales simplemente el que fuera el ganador se lo llevaría todo. Es así como en el momento de esta carrera, en la cual Boris Savinkov haría campaña como si le fuera la vida en ello, pues sabía que esta era la oportunidad de su vida. Finalmente, un 6 de mayo de 1936, de acuerdo a la Constitución rusa, no se hace una elección cada 5 años, se disuelve el Parlamento y se queda otro gobierno. Y esta al parecer sería una muy interesante,
Pues al contar los votos, el ganador fue Boris Savinkov. Lo había conseguido. Después de tanto, lo había conseguido. Había logrado ganar las elecciones y se había hecho poder en el Duma. Sin embargo, esto apenas comenzaba. Pues si bien tenía el poder del Duma, no solamente tenía la minoría, sino que también el oligarca y conservador Senado es el que tenía el poder de verdad. Si Boris Savinkov quería ganar las elecciones, tendría que pasar por este monstruo político. Pero, ¿por qué el Senado tiene tanto poder? Bueno, esa es una pregunta que se responde gracias a la Constitución hecha en 1920, heredada del pasado zarista, pues en ella, esta figura del Senado es una institución con mucho poder que vela de la clase alta y los intelectuales. El Senado está compuesto de 150 puestos, 50 escogidos por las elecciones regionales, 50 por el presidente, 50 escogidos por la gente apta para hacerlo, o se hace gente para arriba de los 30, con educación avanzada y alto estatus. Es así como Kerensky pudo mantener su propio poder negociando con el conservador Senado, incluido también el infame artículo 48, que permitía al presidente escogido por el Senado tomar acciones sin la aprobación del Duma en momentos de emergencia. Kerensky usó esto para mantener su poder, y ahora es algo que Savinkov, con lo radical que es, deberá lidiar. Sin embargo, ¿es necesario todo esto? ¿No podría incitar simplemente una revolución? Cuenta con el apoyo popular, así que lo puede hacer, lo puede hacer. Pero, espera un momento. No, eso causaría mucha inestabilidad dentro de Rusia, y por mucho que en el pasado haya sido un terrorista, eso no quita que ya ha cambiado. No va a tirar tanto tiempo de campaña solo para ser violento una vez más. No, él era un revolucionario, pero siempre contra el sistema. Él fue amigo de Kerensky antes de que se convirtiera en lo que fue. Así que, no tratar de conseguir apoyo del Duma, de donde tiene una mayoría. Es así como Boris Savinkov decidió dar un poderoso pero cuidadoso discurso para ganarse la simpatía del Duma, en el cual llamó a unirse a los partidos del Duma contra el Senado monarquista, quien no solo era muy corrupto, sino que también prohibía reformas económicas que servirían para el resto de los rusos comunes. Puso de ejemplo su reforma agraria, que tenía como meta beneficiar a la mayoría del ruso común, pero que el Senado estaba bloqueando. Savinkov finalmente realiza su discurso con una cuota que decía: mientras los senadores fieles y seguidores del capital alemán están sentados aquí robando a nuestra gente, debería tener en consideración que pelearemos por los derechos del pasante común, y si no renuncian ahora o pronto, tomen esto como un golpe. Es así que el actual líder del Partido Socialdemócrata, Viktor Cherov, decidió juntarse con el primer ministro Boris Savinkov, en el cual estarían discutiendo de manera secreta durante más o menos una hora una posible unión entre ambos partidos. Después de todo, Boris fue durante mucho tiempo aliado de Kerensky, aparte que compartieron muchas cosas en el aspecto económico agrario. Es por eso que a pesar que Kerensky puede no haber sido un buen gobernante para Rusia, quizás, solo quizás, con el liderazgo fuerte de Boris Savinkov, capaz y solo capaz, podrían ser aliados no solo del partido, sino de la gente también. Es así como a pesar de algunas quejas de sucios socialistas radicales, Chernov y Savinkov decidieron hacer un partido en conjunto, cuyo nombre anunciarían como el Frente Popular Ruso. Esta sería una alianza entre partidos de izquierda y derecha que juntos crearán algo más grande que la izquierda sindicalista o el Senado zarista. Y eso es un partido que vaya por el interés de todos los rusos, que va en contra del capital alemán y que está a favor de libres elecciones contra el Senado autócrata. A pesar de ser un hombre de paz, claramente no busca derramar sangre rusa en vano. Sin embargo, no imposibilita que consiga apoyo por parte del ejército que simpatizan con el Boris. Pero el ejército te asegura el poder, pero la gente te asegura la nación. Es así como Savinkov también hizo todo lo posible para que se vea como un hombre del pueblo, que sabe ganarse también el apoyo de la gente de una manera espléndida, consiguiendo ganarse de esta forma el apoyo tanto del pueblo como del ejército. Tiene una poderosa coalición con gente afín a él. Llegó el momento definitivo donde debería exigir lo que era suyo o tomarlo. Una ley que permitiría a Savinkov
declararse como Bons por fin. El toma fue fácil, con la poderosa coalición que se había tenido el Frente Popular. Era de esperarse que pasara. Lo difícil sí fue el Senado, donde todavía una parte aristócrata importante gobernaba. Es así como por el miedo del abrumador poder del Bons, el Senado no le quedó de otra que aceptar lo que era inevitable y simplemente aceptar el destino inamovible de la nueva Rusia. Es así como los esfuerzos de reformar la democracia rusa dieron efecto. Por el poder ahora del primer ministro y del presidente, Boris Sávinkov, no tiene ninguna izquierda ni monarcas que lo detengan. Es así como el 23 de mayo de 1937, con casi todas las instituciones dominadas por miembros del partido de Boris Sávinkov, el NRPR, Sávinkov es declarado Bons, convirtiéndolo prácticamente en el líder supremo de la nueva Rusia. Había un deseo de completar mi tarea. Ahora eso se fue. ¿Para qué debería hacer algo? ¿Para el escenario? ¿Para el show de marionetas? Decreto número 1. El primer decreto ve la anulación de las figuras del presidente y primer ministro para pasar a la figura del Bons, que tendría poderes absolutos. Tanto el Duma como el Senado serán cambiados para hacerlos más manipulables. Todos los partidos aparte del NRPR están bañados por reestructurados a conveniencia del partido. Estas acciones serán respaldadas por la nueva fuerza de seguridad dirigida por el ministro de Seguridad Víctor Anúkov. De acuerdo a Sávinkov, estos tratos son para la seguridad de crear una nueva Rusia rejuvenecida y que trabaje para el pueblo. Algunos días después se reportó la muerte de la líder sindicalista María Spiridiona, siendo asesinada en una reunión de partidos de izquierda en Moscú. Este hecho provocó una rebelión en la ciudad que fue aplastada rápida y fácilmente. Después, un 24 de febrero de 1937, a las 7 horas, Bukharin, el líder de los nuevos bolcheviques, fue detenido y al día siguiente condenado a muerte. El otro líder sindical, que quedaba, tuvo que verse obligado a escapar tirándose un río en Moscú para evitar la muerte. Sin embargo, esto no era capaz de acabar con la paranoia de Sávinkov. Es así como el ministro de Seguridad Víctor vino con una propuesta interesante para asegurar la permanencia en el poder de Sávinkov. Una purga que no se limitara a los cargos altos simplemente, sino que a todos, desde profesores, trabajadores, incluso familias, serían recolectados por administradores regionales y purgados los llamados enemigos del Estado. Ni siquiera gente que se merezca una bala en la cabeza. No, estos merecen ir a trabajar para el régimen, trabajar para el Estado. El régimen zarista es un centro de trabajo en Siberia que con la tecnología actual se podría rehacer. De esta forma, nadie estaría seguro. Todos aquellos que conspiren o piensen conspirar se lo pensaría 2 veces, porque si no, todo aquel que esté en contra del Bons, no, que esté en contra de Rusia, deberá caer ante el peso de la verdadera revolución. Ante esto, Boris Sávinkov no pudo decir casi ni una palabra más que aceptar. El tiempo ha pasado, y aunque puede que haya sido un poco violento al principio, el reinado de Boris Sávinkov le ha traído prosperidad a Rusia. La reforma agraria, reemplazada por máquinas mecanizadas, ha ayudado realmente a la economía de nuestra nación. Al expulsar también el capital alemán, la economía por lo general ha subido. Pronto estaremos listos para azotarle un golpe de gracia al Reich. Sin embargo, antes de ir contra la águila alemana, todavía falta un recado. Y es que todavía hay un eco en el paso de la historia. No sé si puedas oírlo. Es un fénix que se retumba y sus alas se desplazan por el cielo. Es algo que todavía resuena en mi presente. ¿Sabes qué es? Es el canto del renacer, la canción de guerra que nuestros enemigos tanto lucharon por silenciar.
¡Hurra, camaradas! Hemos logrado derrotar al diablo japonés. Y no solamente hemos unificado Rusia bajo una sola bandera, sino que nuestro honor también ha sido recuperado gracias a los dioses. Pero aún esto no está completo. Hay un último clavo que debe ser golpeado, y es la liberación del mundo eslavo. Porque mientras el águila alemana exista, no va a haber tranquilidad entre los eslavos. Es por esto, hijos míos, que mando un último mensaje. No temáis, no vinimos en son de invadirlos, no vinimos en son de oprimirlos. La madre patria ha llegado. Y es así que llegamos hasta aquí. Después de una travesía muy larga, por fin Rusia se eleva por los frutos de la victoria. Y todo gracias a Sávinko. Pero, espera. Del Bones en sí se podría decir que consiguió todo lo que quería. Pero si lo piensas, está condenado a ser protector de los eslavos. Lo que significa que no puede mostrar debilidad nunca. Lo que es bastante solitario y hasta trágico si te lo pones a pensar, ¿no? Lo último que sabemos de Sávinko está en este enfoque. Una cierta sensación de gloria. Con la verdadera revolución en Rusia llegando a su fin, muchos han declarado a Boris Viktorovich Sávinkov un salvador del pueblo ruso, de la idea misma de nuestra patria. Las viejas élites han sido barridas y las promesas incumplidas de la revolución social se llevaron a cabo en lleno, más allá de lo que cualquiera podría haber esperado en el pasado. Yuk es el devoción fanática de sus súbditos, asegurada por aquellos que se aferran celosamente a las estructuras establecidas con el poder del partido. Su oficina y los paramilitares, que pretendía ser la revolución. Quizás el verdadero objetivo del savinkovismo es lo que nunca sucedió. No quiero las oraciones de los eslavos suponiendo que Cristo ha establecido el mundo en sendeos con la palabra. No quiero luz serena. Suponiendo que el amor puede salvar el mundo. No quiero amor.
Esa es una pregunta que solo el Bones puede resolver quizás. Eso es la única siguiente parte del show de marionetas del cual ha sido parte desde que creó el partido. La vida se ha vuelto una maldita y vacía cosa para mí cada hora. Todo es una mentira. Todo es vanidad.